Hola, mi nombre es Juan Suárez y esto es Lecciones de CEOs. Analizo la vida de cada uno de los líderes que han transformado el mundo. Vamos a ver su historia, sus fracasos, sus principios, para que tú y yo podamos aprender de ellos y aplicarlo a nuestra propia vida. Hoy vamos a hablar de una de las mejores historias, o por lo menos de mis favoritas, y son los hermanos Michelin. Sin duda alguna, estos dos son uno de los mejores equipos de cofundadores de los que he leído, de los que he escuchado. Uno de los hermanos fabricaba y el otro vendía. La verdad, en ese momento, y bueno, con todo el legado que nos han dejado, estoy casi seguro que nadie hacía mejor su trabajo que ellos dos. Y André Michelin, yo creo que es uno de los mejores marqueteros de todos los tiempos, de toda la historia. Y su hermano Edward es uno de los mejores industriales, inventores, y ya vas a saber por qué. Edward le decía esto a sus empleados: los pequeños riachuelos hacen grandes ríos. Un solo minuto perdido por hora equivale a 8 minutos por día. Esos son 2.400 minutos al año, es decir, 40 horas por trabajador. Si nuestra fábrica emplea más de 20.000 trabajadores y cada uno de ellos pierde 1 minuto por hora, eso equivale a 333 años de trabajo perdidos. Literalmente, si nos vamos a la teoría básica de la administración, tiempos y movimientos, Edward lo tenía muy claro. En verdad creo que es una historia que te va a encantar. A mí por lo menos me fascinó. Así que empecemos. Empecemos con el contexto y con antecedentes. Antes de que André empezara a idear estas grandes estrategias de marketing y naturalmente Eduardo se convirtiera en los mejores industriales de todos los tiempos, hay una cosa importante, y es que ellos, estos dos hermanos, se hicieron cargo de este negocio familiar que estaba en ruinas. André es el mayor y Edward es el menor. Y eventualmente convertirían esta fábrica fallida en Michelin, en lo que hoy conocemos como Michelin. Sí, la mascota, el muñequito que pues está lleno de neumáticos, blanco, que proveen llantas pues para carros normalitos, pues digo yo de calle, o para competencias, para aviones, bueno, un montón de cosas. Pero naturalmente en ese tiempo no era la gran empresa que hoy tenemos. André tenía unos 30 años, Eduardo unos 25, 26. André era ingeniero y naturalmente a partir de esta profesión pues era el candidato natural para dirigir una fábrica que manufacturaba productos nuevos, pero pues al final él quería vivir en París, no en una zona aislada de Francia, sino básicamente en el centro de la ciudad. Así que al final lo que André hizo fue decirle: oiga, cambiemos de roles, usted sea pues el ingeniero que está enfocado en dirigir la fábrica y yo mientras tanto voy a empezar a buscar estrategias para comercializar estos productos o nuestro producto. Ahora bien, pues esta gente, si bien era el negocio familiar, no tenía ni idea, no tenían experiencias. Y básicamente lo que empezaron a hacer fue empezar a educarse, a buscar libros, a hablar con personas y tener una actitud lo suficientemente agresiva de querer ganar para llegar a convertirse en lo que pues fueron, ¿no? Entonces esta gente al final no se quedó esperando oportunidades, sino que buscaban, las atacaban con todo. Y fue ahí cuando asumieron el control de la fábrica que ni siquiera sabían qué producto fabricar. Y fue en ese momento que al borde de la bancarrota, en una empresa fundada por su abuelo, que producía herramientas agrícolas y productos variados de caucho como mangueras, en ese momento no fabricaban neumáticos o llantas, si se quiere. Fue ahí donde dijeron: ok, arranquemos, pero con un solo enfoque, y es poder desarrollar
un solo producto, solo uno, nos vamos a enfocar solo en uno. Porque si lo hacemos demasiado bien, vamos a salvar la compañía. Y necesitaban salvar tanto la compañía porque necesitaban 500.000 francos para poder salvar toda la empresa. Entonces ahí fue donde recurren a una tía a pedirles prestado estos 500.000 francos. Y fue que con ese dinero fue que arrancaron. Ya con ese dinero, Eduard empezó a decir, venga, enfoquémonos, vuelvo y digo, en un solo producto y entendamos el oficio. Porque la única manera de hacer un buen producto es entendiéndolo, y a partir de ahí empezaron a preguntarle a los obreros cómo era que funcionaba este negocio. Así que ya con esto, en 1891, entendiendo también el contexto, pues se dieron cuenta que los carruajes estaban siendo reemplazados por la bicicleta y muy pronto por carros. Entonces ahí es donde dicen, ok, ¿cómo podemos hacer productos para un mercado que está en crecimiento en vez de enfocarnos en algo, en un producto, en un mercado más bien que está en decadencia? Y esa es una de las primeras lecciones, ¿no? Es entender el contexto en el que está uno, entender hacia dónde se está moviendo el mercado, hacia dónde va el mundo. Muy importante esto. Y a partir de esto, comienzan a leer sobre inventos que ya había hecho una empresa que se llamaba Dunlop, o que se llama porque sigue viva, con neumáticos para bicicletas. Y fue a partir de ahí, con este insight, más que un turista que llegó al patio de la fábrica con su bicicleta, porque se le habían estallado los neumáticos, fue ahí donde Edward, teniendo en cuenta todo este contexto, dijo, venga, vamos a reparar los neumáticos Dunlop, vamos a hacerlo muchísimo mejor que ellos y vamos a sacarla del estadio, básicamente. Entonces se pone a trabajar con su equipo para crear un neumático bicicleta con aire que sea fácil de reparar si en algún momento se pincha o algo pasa. Y fue ahí donde pues empezó a leer, encontró un manual, o básicamente hizo un manual para reparar neumáticos de 60 páginas. Y al final fue, reconozcamos nuestras mejores cartas, juguémoslas y juguémoslo fuerte. Fue allá en mayo de 1891 donde la fábrica Michelin empieza a fabricar neumáticos desmontables y desde ahí no ha dejado de hacerlo. Y esta fue una innovación técnica sin precedentes, porque nadie más en el mundo tenía esa tecnología, nadie más lo estaba haciendo. Nadie más estaba haciendo a partir de esa problemática. Entonces, si tú eres un emprendedor o básicamente estás buscando una idea, al final tampoco se trata de, siguiendo con el ánimo de este episodio, de reinventar la rueda. Escoge un producto y mejóralo. Clave eso. Ya teniendo en cuenta, ya hablamos de Edward, ahora hablemos un poquito más del hermano mayor, de André. Vuelvo y digo, uno de los mejores marqueteros del mundo, y ya van a entender por qué. Porque a partir de eso, de que su hermano menor le dio un producto, pues él se dedica a crear estrategias para vender ese producto, para poder comercializarlo. Entonces, a partir de ahí, de tener esta característica, un producto único en el mercado, se preguntaron, venga, ¿cómo podemos vender esto? Y unas semanas después, uno de los periódicos más influyentes de toda Francia anuncia la carrera de bicicletas que comenzaba y terminaba en París. Digamos que no confirma, pero yo estoy casi seguro que era el Tour de Francia. ¿Por qué? Porque pues tenía un total de recorrido de 1.200 kilómetros y sería en 15 días. De 15 días, pues, de duración el recorrido. Entonces ahí, pues obviamente, uno pues empieza como a atar cabos y sin duda alguna puede decir que si no es el Tour de Francia, por lo menos es el principio, ¿no? Entonces, a partir de esto, empezaron a decirse, ok, André le dice a Edward, oye, esto sería un lanzamiento único, fantástico, porque es una oportunidad
para demostrarle al mundo que nuestro neumático es el mejor del mundo y necesitamos ganarlo. Entonces Edward le responde, oiga, me parece espectacular, pero la fecha límite pues está muy cerca, estamos a básicamente un mes, porque pues la duración de la carrera eran 15 días, pero también entre que se les ocurrió esa idea y arrancaba pues el tour, pongámoslo así, pues también eran 20, 15 días, entonces era muy ajustada la fecha, Edward decía, nunca vamos a estar listos. Al final André le decía, oiga, de verdad, somos los únicos con neumáticos desmontables, eso es algo que nunca vamos a volver a tener. Le decía, resuélvalo. Al final, Edward lo resolvió y van los hermanos y hablan con uno de los favoritos de la carrera para poderlo patrocinar y decirle, oiga, utilice nuestros neumáticos. No puede porque al final pues él tiene un contrato con Dunlop, en ese momento pues el gigante de neumáticos, pero se les ocurre otra idea y es contactar a Charles Tarrant, un ex campeón retirado. Entonces lo invitan a almorzar, lo tratan como un rey, lo llenan de licores, cigarros y después de 3 horas lo convencen de firmar un contrato para correr con los neumáticos de Michelin. Y aquí es donde pues también empezamos a ver pues ya prácticas modernas, ¿no? Donde pues un comercial a uno cuando le quiere mostrar más sobre su producto, pues lo invita a almorzar, lo invita a diferentes eventos para mostrarle todas las cualidades del producto que tiene. Entonces al final se dice que ese almuerzo fue fundamental. Y aquí pues tenemos algo muy parecido a Michel Ferrero y es el éxito a menudo se construye de pequeños detalles. Clave eso. A partir de ahí pues Charles corre durante 3 días seguidos sin dormir y gana la carrera con 7 horas y 40 minutos de ventaja sobre el favorito. Y al día siguiente, André lanza un anuncio en el periódico más grande de Francia celebrando esa victoria, diciendo, el neumático es y seguirá siendo por su propia naturaleza el más cómodo y rápido de todos los neumáticos, Michelin. Y también escribe, tenemos confianza en el público ciclista, que el público ciclista, nuestro segmento, dirá que es una revolución. Entonces aquí ya hablamos o vemos otra pista y es utilizar esos medios tradicionales de divulgación en comunicación, ¿no? Y es coger un gran éxito y expandir ese gran éxito, que haga eco a través de un periódico, ¿no? Un medio de comunicación tradicional. Al final, lo más interesante de esto es que al final de la carrera Michelin solo tenía 12 neumáticos de inventario, solo 12. Pero gracias a toda esta atención que generaron, al año siguiente 10.000 ciclistas franceses ya estaban utilizando los neumáticos Michelin. Entonces miren, y aquí si queremos ponerlo en nuestro contexto actual, tenemos a un deportista o una persona muy influyente, creador de contenido o influencer, que le va muy bien, que la saca al estadio y que naturalmente a partir de ahí, pues todos los ciclistas aficionados o personas que quieren emular ese rendimiento, pues empiezan a utilizar este producto. Clave eso, miren que esta gente de verdad la ha sacado del estadio. Sigamos entonces. Básicamente, a partir de ahí, lo que hicieron los hermanos Michelin fue enfocarse completamente con ese lema, y es todo por el neumático y neumáticos para todo. Hasta la muerte, literalmente de ambos, esa fue la gran ambición y el gran enfoque de toda la empresa. Todo por el neumático y neumáticos para todo. Aquí ya empezamos con una especialización total. Vuelvo y digo, teoría básica de la administración, tiempos y movimientos, diversificación del trabajo y especialización. Ya, ahora sí voy a seguir entrando un poquito más en ese loop de adquisición que ahora llamamos en growth, todos sofisticados. Growth, loops de adquisición, pagos, no pagos de contenido. Y esta gente lo hizo espectacular en ese tiempo.
y pues una persona en específica, obviamente André. Por ejemplo, se dieron cuenta de que ganar carreras de bicicletas impulsaba el negocio. Entonces dijeron, ¿por qué no organizamos nuestras propias carreras, perdón? Y si lo hacemos, ¿por qué no armamos la pista para demostrar las ventajas de nuestros neumáticos? Entonces, vuelvo y digo, ya empiezan a hablar esos famosos test drive que ahora tenemos digamos, cuando uno está probando un carro. Igualito, miren que esta gente lo tenía claro desde ese momento. ¿Qué otra estrategia tenían? Y es que al final, o cuál era la ventaja más bien, y es que los neumáticos se cambiaban fácilmente. Mientras que la competencia podía tardar horas, los de Michelin podían cambiar entre 15 y 30 minutos el neumático. Entonces, al final, pues era una ventaja gigante. Entonces, cuando organizaban sus propias carreras, por ejemplo, la competencia internacional de Michelin, que solo se hace en Francia, la llenaban de clavos, de puntillas. Así todos los ciclistas pinchaban sus ruedas y tenían que cambiarlas para poder demostrar lo fácil que era trabajar con Michelin. Esta gente estaba obsesionada con el espectáculo, con la diversión en el marketing. Básicamente era como el Red Bull, la compañía Red Bull que hoy tenemos hoy en día, pero de 1890. Entonces, esta demostración la amplificaron y se fueron a la gran exposición de París de 1895 y organizan este demo llamado Los caballos de madera Michelin. Fueron 2 asientos en un carrusel giratorio, uno montado sobre un neumático inflado de Michelin y otro sobre una rueda de madera. Los voluntarios al final se sentaban en la rueda de madera, pues por las características de la madera, pues eran sacudidos violentamente. Mientras que los que iban pues en el neumático de Michelin, pues tenían un paseo suave, silencioso. Y literalmente, hasta el presidente de Francia pasó por esa demostración, la aprobó y felicitó a la gente de Michelin. Entonces, a partir de ahí, lo que pensaron fue, si hacemos neumáticos para bicicletas, es decir, 2 ruedas, ¿por qué no hacerlo para vehículos con 4 ruedas? Entonces, literalmente, primero pensaron en esos carruajes tirados por caballos, pero se dieron cuenta, como ya lo dije anteriormente, que el futuro no estaba ahí, que el futuro estaba en los carros. Entonces, André fue lo que dijo, ¿por qué no poner estos extraños vehículos ruidosos, que eran los nuevos, sobre neumáticos desmontables? Y aquí Edward le dice, oiga, no, deberíamos concentrarnos en carruajes tirados por caballos, que tiene una base de clientes pues que ya está ilimitada, pues ya está establecida. Pero André le dice, el auto, o el carro más bien, con neumáticos, va a reemplazar al caballo. No hay que pensar en el presente, sino en el futuro. Este man de verdad era increíble, o sea, obsesionado con este man, la verdad. Porque su lógica era muy simple. Con 4 ruedas vas a poder llegar más lejos y va a ser mucho mejor que 2 ruedas nada más. Así que las ganancias iban a incrementarse. Y pues en ese momento, aproximadamente en Francia había entre 350 y 3.500 carros en total. En ese momento, los carros obviamente eran pues, los juguetes para los ricos, requerían pues gente que los conduciera, choferes y mecánicos. Entonces ahí los hermanos Michelin eran como ese vendedor de zapatos optimista que llegaba a una isla donde nadie utilizaba zapatos. Pero sí que es cierto que ellos estaban viendo y como toda la mentalidad de grandes fundadores estaban apostándole a largo plazo. Ahí veían una gran oportunidad. Al final ellos sabían o tenían una cosa clara. Y es que si las personas probaban su producto, no había vuelta atrás. Así como dicen con Apple, ¿no? Una vez te vuelves de Apple, nunca vuelves pues, a cambiarte a otro sistema operativo o a otro hardware. Y eso mismo lo tenían muy claro ellos. Decían,
en 10 años, André decía eso, en 10 años todos los carros van a utilizar nuestros neumáticos. Nuestro producto, pues claramente en este momento es superior. Entonces, una vez tenían esto, pues decían, ok, ya lo fabricamos, ya sabemos que es que es el mejor producto de la industria, del momento. ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo creamos demanda? Porque volvamos a ese contexto, habían entre 350 y 3.500 carros en total. Y yo creo que esta es una problemática que le pasa, o que nos pasa más bien a muchos de nosotros, y es que tenemos una gran idea, tenemos un gran producto, tenemos algo insuperable, de una calidad increíble. Pero ¿cómo creamos la demanda para eso? ¿Cómo vendemos, cómo comunicamos esta idea? Porque estoy seguro que todos de nosotros tenemos grandes ideas, pero si no las sabemos comunicar, pues no sirve de nada, no sirve de mucho. Y ahí es donde naturalmente entra la genialidad. Aquí es donde se rompe el mundo, si se quiere. Y es que ellos entendieron que debían crear las condiciones para el éxito de su producto. Aquí fue donde crearon ese famoso loop de adquisición. Y es fomentar más conducción, porque eso va a dar más movimiento. Naturalmente va a generar más desgaste en las ruedas. Y esto va a permitir mayores ventas en los neumáticos. Vuelvo y repito ese loop. Fomentar más la conducción o que la gente manejara muchísimo más. Esto iba a generar más movimiento, más desgaste por ende y por supuesto más ventas. Ese es un loop central. Crear las condiciones para el producto. ¿Y cómo es o qué significa más bien crear las condiciones para el producto? Y es entender que no era vender neumáticos, sino movimiento. Y teniendo eso muy claro, se comprometieron a largo plazo. Y con esto me refiero, no se trata per se de lo que venden. Y una vez hice una publicación en LinkedIn sobre el tema, y es cómo tú llevas a un usuario de un punto A a un punto B, pero básicamente le estás solucionando un problema, pero no necesariamente eso. Es decir, la gente no busca este producto de Hair Generation de Marcela García, esta creadora de contenido. Es un aceite para que te crezca el cabello. Per se la gente no está buscando que le crezca el cabello. O bueno, sí lo está haciendo, pero vuelvo y digo, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué condiciones creas tú para el éxito de tu producto? Que se hiciera una campañota sobre la historia del pelo, ¿cierto? Todas las familias, o en ese momento el segmento que ya se atendían, pues es el de mujeres. Entonces pues el pelo para las mujeres es muy importante. Clave eso, entender eso. Entonces, ya con este paréntesis, pues básicamente lo que hicieron los hermanos Michelin desde 1900 era poner más personas en la carretera. Ese era su único propósito. Y aquí fue donde aplicaron diferentes ideas. Entonces, primero, aumentaron la demanda mediante el espectáculo. Entonces, vieron las carreras como una oportunidad para mostrar sus productos. Ya sabía que funcionaban en bicicletas, así que lo empezaron a repetir en coches. Crearon su propio carro, literalmente. Se llamaba el Rayo. Ellos mismos pues lo manejaron en una de las carreras más largas de Europa. Y fue el primer carro de carreras con neumáticos Michelin. Y el resultado que tuvieron con el experimento de las bicicletas, con esta carrera, fue exactamente el mismo. Mucha publicidad y naturalmente muchos pedidos de neumáticos, de llantas, que ya estaban llegando a la fábrica. Hacer una demostración, la única manera de demostrar que tu producto es el mejor es ganando en la competencia y siendo el mejor. Ya que a partir de ahí pues todos van a querer replicarlo.
Y cuando no estaban compitiendo, pues patrocinaban. Patrocinaban carreras de aviones, de bicicletas, de carros y ofrecían premios a los ganadores, porque su filosofía era, para vender neumáticos, primero debemos vender emoción. Básicamente, sí, pongámoslo así, era el Red Bull de la época. Ellos lo tenían clarísimo. Hay que vender emoción. Hay que vender que eres el mejor a partir de nuestros productos. Y eso fue lo que hizo André Michelin. Utilizó a la prensa tal y como lo hizo con la carrera. Con la primera anécdota o táctica, si se quiere, que utilizó con la carrera de bicicletas. Ganaban y a partir de ahí empezó a utilizar la prensa sin pudor, si se quiere, o sea, es decir, todo el tiempo. Tanto así que escribía una columna todos los lunes que se llamaba Los Lunes Michelin. Y en esta columna los lectores literalmente aprendían sobre rutas de viaje, hoteles, comidas especiales, lugares turísticos y talleres mecánicos. Y ahí fue donde nació pues esta gran guía de estrellas Michelin. Yo en mi vida me había imaginado que los mismos creadores de las llantas Michelin eran los mismos de estas famosas estrellas Michelin, que hay un montón de chefs buscándolas y hay algunos que se han suicidado porque les quitan las estrellas. Vean esto, o sea, estamos hablando de llantas, de neumáticos y luego pasamos a hablar de restaurantes, hoteles, experiencias, viajes y todos unidos a una causa, generar mayor movimiento. Qué gran, o sea, de verdad que increíble. Otra gran idea brillante que ellos tuvieron fue construir señales de tráfico en toda Francia. Esto pues naturalmente pues le corresponde al gobierno, pero esta gente lo que hizo fue decirle al gobierno, oiga, yo lo hago fresco, se lo dejo gratis, yo lo hago, yo cargo con esos costos, instalo muchas en todo el país con dos estrategias por detrás en mente. Una, generar más movimiento, porque mejores señales significaban más viajes, más movimiento, más desgaste, y por ende más neumáticos, venta de neumáticos. Y en cada señal colocaron una inscripción, y es regalo de Michelin. Entonces, imagínate tú salir por la carretera de tu ciudad y decir, qué sé yo, Villa de Leyva o Santa Fe o Rosario en Argentina, si estás saliendo desde Buenos Aires, o en México, si vas de Ciudad de México a Valle de Bravo, qué sé yo. Y en cada una de estas señales dice Valle de Bravo a 50 kilómetros y abajo regalo de Michelin. Pues eso se te va quedando. Clave esto, todo generaba o giraba más bien en torno a mantener ese bucle girando. En 1900, André publica la primera guía Michelin. Y era un libro gratuito, importante eso, gratuito, que hoy en día en el mundo digital podríamos decirlo que es un lead magnet de viajes con mapas, ubicaciones de talleres, hoteles y restaurantes, con el único objetivo de que la gente manejara muchísimo más y por ende desgastara más sus neumáticos. Su visión era el coche, o el carro más bien, es solo un accesorio del neumático. Entonces, pues a partir de esta estrategia de la guía Michelin, que era lo que más le gustaba a André, porque trabajó 31 años en ellas, literalmente hasta que se murió. Si tú las googleas, son guías rojas. Iban, pues esta guía iba a dar, pues literalmente iba a ser el origen de las estrellas Michelin, como ya le dije anteriormente, ese estándar global de alta cocina que utilizamos hoy. Yo de verdad no puedo creer o no me imaginaba que de verdad tuvieran pues esa conexión, que fuera lo mismo. Claro, uno dice, no, Michelin, pues claro, normalmente no es siempre es así, pero de verdad me pareció espectacular esto, qué gran estrategia. Entonces, pues a partir de esto,
y también lo dije, en ese momento los que tenían carros pues eran las personas ricas, ¿no? Entonces, claro, en esta guía, si tú incluías buenos hoteles, buenos restaurantes, estas personas iban a terminar llegando allá. Y miren esto tan importante, este tema tan puntual, y es que Michelin le entregaba gratis a los choferes estas guías para que fuera fácil de distribuir y porque sabían a qué segmento le estaban atacando. Ellos incluso hacían los mapas plegables, y sabían que no era el mapa perfecto. Y fue por eso que en esas primeras ediciones hicieron algo muy importante y supremamente inteligente, y fue que convirtieron a los lectores en colaboradores. Entonces miren que incluso dentro de la misma estrategia de generar un bucle, un loop, generaron otro loop, y fue que los lectores fueran colaboradores o que ayudaran a co-crear, que fueran co-creadores, de esta gran guía. Entonces incluyeron una encuesta en cada guía que decía: la edición actual es imperfecta, pero va a mejorar con cada año. Será perfecta antes si los conductores responden con precisión y en mayor número nuestro cuestionario. Entonces, claro, imagínate tú como conductor de esa época, aunque igual hoy también con Google Maps lo tenemos, pues tú quieres tener la mayor precisión, que si te dicen, bueno, Google Maps y Waze lo aplican perfecto. Uno quiere saber si el policía está, si la calle está en construcción o no, el precio de la gasolina, bueno, todos los datos sean exactos, pues, para que mi viaje sea muy cómodo, pero también muy predecible. Entonces, claro, en ese momento no lo podían hacer todos ellos, la tecnología no daba tampoco, pero sus lectores sí lo podían hacer por ellos. Entonces, muy importante, clave eso. Otro loop dentro de otro loop. ¿Qué otra cosa hicieron? Y fue poner anuncios, pues naturalmente ads, en periódicos, para decir: oiga, yo quiero seguir mejorando esta guía, ayúdeme. Al final, si vemos un ad puntual que ellos pusieron, fue: si Michelin tuviera todo que hacer solo, tomaría años. Por eso, necesito tu ayuda para que sea la guía más precisa posible. Clave eso. Clave eso. Ya lo hablamos. Esta gente estaba pensando en el largo plazo, como ya lo hemos dicho con Michel Ferrero, con Enzo Ferrari, con grandes empresarios que han formado emporios, si se quiere, imperios. Incluso, yo diría que hasta Kobe Bryant estaba pensando en el largo plazo siempre. Entonces, a partir de esa primera guía Michelin, que solo podía ser utilizada pues por una pequeña minoría, porque no todo el mundo tenía carros, encontraron lectores y a partir de ahí empezaron a regalarla por 20 años seguidos. En sus primeros 20 años fue solo regalo, con esa obsesión de André de mejorar cada edición. Tenían una verificación meticulosa, actualizaciones, nuevas secciones, y en solo 5 años, que pasó, es decir, de 1900 a 1905, ya se habían distribuido más de 60.000 copias de manera gratuita en toda Francia. Y a partir de ahí, pues no paró ahí. Empezó también a darlas a nivel internacional. Entonces, cada año, con todas estas actualizaciones, André decía de manera pues muy orgullosa, es que con cada copia y con el grosor de cada una se iba a alcanzar la altura de 5 torres Eiffel. Porque a partir de eso, pues iba a poder generar mayor conducción y mayores experiencias mágicas. Entonces, importantísimo. Aquí un dato curioso, y es cómo fue el sistema de calificación de estrellas al principio, 1, 2, 3, y era bastante simple. Una estrella
era una buena mesa, ¿cierto? En su categoría. 2 estrellas era una excelente mesa que valía la pena desviarse del camino. Y 3 estrellas era una de las mejores mesas o restaurantes de Francia y que sin duda alguna valía todo el viaje. Teniendo esto en cuenta, pues básicamente teníamos a uno de los mejores marqueteros de la historia, digo yo. De verdad que es increíble. Ahora, una cosa importantísima, y creo que esto es un gatillo mental, un gatillo psicológico más bien, y es que en el periódico The New Yorker decía: los neumáticos Michelin son buenos. Pero uno asume esto porque los mapas y las guías Michelin son muy buenos. Entonces, aquí está que en la naturaleza humana, si una marca produce algo que te encanta, solo un producto que te encanta, vas a tender a asumir que los otros productos también van a ser buenos. Y miren que Apple también lo ha aplicado de manera espectacular. Uno tiene un iPhone, tiene una gran experiencia con el iPhone o con el Mac, y uno automáticamente piensa que todo lo que esta gente saca es espectacular. Entonces, que el reloj o que estas nuevas gafas de realidad virtual también son espectaculares. Y no necesariamente es así. Yo, pues naturalmente, yo no utilizo el reloj de Apple, que en este momento incluso se me olvida. No es iWatch, que se llama. En fin, no lo utilizo porque realmente no me parece tan bueno, pero uno sí tiende automáticamente a pensar que son buenos. Entonces miren que ese gatillo mental es espectacular. Es un gran aprendizaje. Por eso, cada experiencia que uno diseña con sus productos, con sus servicios, debe ser de manera excelente. Porque cuando uno saque otra cosa, pues el cliente que quedó absolutamente encantado va a tender a asumir que el producto va a ser bueno. No necesariamente es así, o quizás sí. Pero miren que esto es un gatillo, pues, de psicología muy importante que tenemos que llevarnos muy presente. Entonces, entre más viajes, más neumáticos vendidos. Miren esto tan clave. Porque, vuelvo y digo, ellos no vendían neumáticos, vendían movimiento. Entonces, a partir de esta guía, que pues, sin duda alguna yo creo que es la más influyente del mundo en este momento, también lo sigue siendo, pues crearon también a uno de los personajes publicitarios pues más importantes también de todos los tiempos. Y vuelvo y digo, es a esta mascota, o pues sí, a este ícono que es el hombre Michelin. Pues este muñeco regordete que está hecho desde neumáticos y que usa carteles en eventos, incluso cuando uno va y cambia el aceite o va al mecánico pues para que le arreglen el carro, estoy seguro que uno al menos ve un sticker o algo de Michelin, ahí está, con esta mascota. Y pues este muñeco al final tenía algo bien interesante y bastante particular, y es que en algunos anuncios aparecía bebiendo o tomando puntillas y vidrio roto, o sea, un vaso tomándose eso. ¿Por qué? Porque el neumático Michelin se traga todos los obstáculos. Qué increíble eso, increíble eso. De verdad que hasta en eso lo tenían muy claro. Y miren otra cosa supremamente importante, y es que no solo lo tenía tan claro a nivel de las maneras que tenía que comunicar, sino también cómo lo hacía. En una de esas André puso un anuncio bastante provocador, que decía: los cerdos viajan en neumáticos inflados porque es más económico y llegan en mejor estado, mientras que los parisinos siguen viajando en buses con ruedas sólidas, es decir, de madera, que cuesta mucho más y hace que lleguen más adoloridos. Esta gente quería ir por todo, quería el negocio también de los buses pues, de la ciudad, de intermunicipales, porque pues todo se iba a mover hacia allá, hacia el futuro. Entonces, muy importante esto. Ahora bien,
no me puedo olvidar del hermano, de Edward. Y creo que al final esa sociedad que ellos tuvieron fue increíble, porque cada uno de ellos tenía una división de responsabilidades muy clara. André vendía el producto y Edward lo fabricaba. Y todo comenzaba con el producto, vuelvo y digo. No comercializaban, nada que no fuera excelente. Porque ellos tenían algo muy claro. Y es que no, como lo decía David Olgi, y es que no puedes salvar almas en una iglesia vacía. No puedes vender un producto si no es excelente. Entonces a Edward no le importaba si nadie conocía otro invento. Él solo quería enfocarse en los neumáticos. Y por eso el espíritu de la casa Michelin era muy claro. Tenacidad, creatividad, diseño y fabricación. Muy importante esto, y es que se fabricaba en una parte remota de Francia que lo llamaban la Roma del Imperio Michelin, y la única obsesión era el neumático. El mejor neumático al mejor precio. Ese era su mantra. Y durante casi un siglo, la empresa calibró su reloj y sus ambiciones en torno a esa pasión. El neumático al mejor precio. ¿Por qué? Pues porque de nada servía tener un gran producto si no era accesible, si no era asequible para todo el mundo. Entonces, bien importante esto. Ahora bien, un secreto que también se aplicaba dentro de la fábrica era que la única manera de seguir prosperando era o dependía de ser los primeros en innovar, en tener mejor adherencia, mejor resistencia, que uno tuviera mayor grip, como dicen los pilotos de la Fórmula 1. Y todo eso venía de la investigación, de la prueba y el error, y que cada dato que encontraran se guardara, o sea, que fuera un secreto para la fábrica, porque cada hoja de papel se considera confidencial dentro de la empresa. Edward no toleraba ninguna pérdida de tiempo ni de dinero. Lo tenía muy muy claro. Y ahí es donde viene esa frase con la que inicié el episodio, y es: los pequeños riachuelos hacen grandes ríos. No solo se trataba de cuidar los costos, sino también los movimientos. 1 minuto perdido por hora son 8 minutos por día. Eso equivale a 2.400 al año, es decir, 40 horas por trabajador. Si tienes 20.000 empleados, eso equivale a 333 años de trabajo perdidos. No puedes perder tiempo. Y ahí es donde Edward presionaba mucho en la fábrica. Lo tenía muy muy claro. Y como tenía tan claro eso, también invertían en tecnología. Porque decía, la lentitud es el defecto especial de las grandes empresas. Y es la causa de su ruina. Entonces miren que volvemos a esas obsesiones, esos traumas si se quiere. Esta gente cogió un negocio que estaba quebrado, casi quebrado. Y así como Michel Ferrero hizo lo mismo, toda su energía la puso en sacar una empresa adelante. No sé si la mejor, pero sí sacarla adelante. Y aquí en los hermanos Michelin vemos lo mismo. Aquí esta gente sí quería ser los mejores, pero no a cualquier precio. Y teniendo clave esto, aplicando esa teoría de administración, tiempos y movimientos, costos, ahí es donde fueron los mejores y llevaron su innovación a otro nivel. Luego digo, todo para el neumático y neumático para todo. Entonces, ellos tenían muy claro eso. Muy, muy claro eso. Pero ¿cuál era esa probabilidad de que les fuera bien? Porque al final, los carros en 1895, apenas estaban arrancando y nadie iba a saber cómo iban a evolucionar. Pero algo que sí tenían muy claro los hermanos Michelin era que los neumáticos sí se iban a mantener. Y al final, como decía Jeff Bezos, y es que debes invertir en las cosas que no cambian. Lo que nunca cambia. Ese es otro gran libro que a mí me parece indispensable, de Morgan Housel, Lo que nunca cambia. Jeff Bezos lo que dice es, usted debería invertir en cosas que no cambian.
en Amazon, él sabía que en 10 años la gente iba a seguir queriendo 3 cosas claves: entregas rápidas, buenos precios y mayor variedad. Si se enfocaban en esas 3 cosas, pues Amazon le iba a ver muy bien. Y bueno, aquí estamos 20 años después y es un gigante. Y lo mismo pasaba con los hermanos Michelin. Ellos decían: quédate en el juego y no interrumpas el interés compuesto. Quédate en el juego. Es lo mismo que habla Simon Sinek con Juegos Infinitos. Quedarse en el juego. Porque ellos decían: tenemos clientes que compran nuestros neumáticos desde hace más de 20 años y nunca han utilizado otra marca, porque son buenos neumáticos. Al final, como también le dijo Michel Ferrer con los dulces, ese niño que comía mis chocolates ahora es abuelo y sus nietos también los comen. Es que es increíble. Al final parece, con esto pareciera más sencillo, y es: fóquese en cosas que el ser humano siempre va a necesitar. Ahí está. Clave eso. Yo creo que los hermanos Michelin tenían muy clara esa misión, creían en su misión y amaban su empresa. Esa pasión que tenían los llevó a momentos a momentos clave de la historia, a hitos de la historia. Pero lo más importante es que crearon las condiciones para el éxito de su producto. El neumático lo pusieron en la rutina del movimiento humano. Más que el movimiento, pongámoslo en la rutina del humano. Obviamente se aprovecharon de las condiciones, ya estaba muy pronto la revolución industrial, todos empezaron a utilizar carros, pero clave eso, porque introdujeron su producto en la rutina del ser humano. Y si lo vemos también con las aplicaciones hoy en día, pues pasa lo mismo. Desarrollar una aplicación es desarrollar otro hábito en las personas. Hoy en día no tendré el estudio en este momento, pero estoy casi seguro que la rutina de las personas, por lo menos de los latinoamericanos, es entrar a WhatsApp. Entonces, ¿cómo uno desarrolla algo que esté dentro de WhatsApp? ¿Por qué? Porque qué pereza meterse a otra aplicación. Qué pereza tener que desarrollar otro hábito dentro del celular. Y creo que esta gente lo entendió muy bien. Crear las condiciones para el éxito del producto. Su genialidad no fue otra cosa que hacer que el mundo se moviera y asegurarse que ese movimiento desgastara sus productos para que los volvieran a comprar. No creo que fuera obsolescencia programada, más bien sí creo que fue hacer que utilizaran sus productos. De verdad, la historia de estos dos es espectacular, me ha fascinado, es increíble. Y creo que no hay un marketero más grande que André Michelin. Si esta historia te gustó, por favor compártesela a alguien más. No olvides seguir el podcast, calificarnos con 5 estrellas y nos vemos en la próxima. Te mando un gran abrazo.